Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Un saludo sincero de toda la Junta Directiva a los presentes y bueno, a los que nos siguen a través de las redes, desde sus casas, allí donde se encuentren, porque hasta en Berlín nos están viendo, ahora mismo. De modo que un saludo a todos. Y bueno, este Centro Asturiano, que la mayoría, por las caras que veo, la inmensa mayoría, han estado aquí ya más de una vez. No tengo que explicar mucho. Esta es la casa más antigua de todas las casas regionales de Asturias en el mundo. El día 2 de octubre venidero cumplirá 141 años. Es una casa con un recorrido, pero yo siempre lo digo que no es una casa vieja. Tiene muchos años, pero no es una casa vieja. Y de eso se encargan las sucesivas juntas directivas, de mantenerla viva, porque si no es mejor dejarlo. Y el Centro Asturiano no está dispuesto a abandonar. Esto queremos que se perpetúe y que consigamos integrar a esas nuevas juventudes que sí, que les gusta mucho que se lo den hecho y tienen que implicarse, y tienen que incorporarse a hacer cosas. El futuro es de ellos. Aquí nosotros no vamos a estar toda la vida y ellos deben incorporarse para que esto continúe con la vitalidad que tiene. Hoy estamos aquí, nos reúne aquí una figura asturiana que le tengo aquí a mi derecha, don Pipo Prendes. Bueno, es que decirle don a Pipo, pues José Prendes, que la Junta Directiva ya por fin, porque hace años que teníamos que haberla adjudicado, por fin, es que hay una lista tan larga que pasa lo que pasa. Ha llegado la hora, ha llegado el momento y creo que, por supuesto, es una manzana que el que se va a encargar de ensalzarlo o tirarlo por los suelos, eso yo ya no lo sé, es el que tengo a mi izquierda, don Avelino Acero Díaz. Y naturalmente, pues como es costumbre en esta casa, hay que presentar al presentador. Y claro, yo tenía todo esto para decir. Dice que si digo todo esto me retira el saludo. Entonces yo lo primero es el saludo. Lo demás él decide. Y entonces en compensación de esto, él me pasa esto. Y un hombre que tiene tantos méritos y tantas cosas que decir de él también. Pero bueno, estoy de acuerdo con él, que hoy la figura es Pipo. Y entonces, si soltamos aquí todo su historial y todo, estamos robando espacio a quien es la figura de la noche. Entonces voy a limitarme a leer estas 4 líneas que me he dejado aquí, 5 líneas, empezando, sí, pues eso, don lo pongo yo, Avelino Acero Díaz, ingeniero de caminos, canales y puertos, vicepresidente de la Facultad Foro Jovellanos. Fundación, ¿qué he dicho? Facultad. Ah, facultad. Bueno, pues la Fundación, perdón, Foro Jovellanos. Es director general de Fomento de Construcciones y Contratas. Porque resulta que con esta cara de niño resulta que está jubilado. Entonces, bueno, pues ya es director. Manzana de oro de esta casa, y aquí yo añado una cosita más. Vaqueiro de honor. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Es vaqueiro de honor? Pues él lo es. No sé. Sí, eso no lo puse, pero es lo mejor de todo. Sí. Y bueno, pues nada más. Bueno, primero, antes que nada,
antes que tú hables y pasemos la palabra, Marta Arbas va a leer las adhesiones. Súbete y aquí el micrófono de empezamos. Buenas noches a todos. En primer lugar, voy a leer el mensaje de don Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid. Dice: querido Pipo y queridos todos, sirvan estas líneas para agradecer toda tu artística trayectoria en beneficio de Asturias y para felicitarte por esta manzana de oro que se te entrega con todo cariño y merecimiento. Disculpad mi ausencia en tan entrañable acto, pero como te comenté hace unas semanas, estoy en Berlín por motivos de trabajo. Un fuerte abrazo. Presentan sus excusas el presidente del Principado de Asturias, el presidente de la Junta General, don Marcelino Marcos Líndez, la delegada del Gobierno en Asturias, doña Delia Losa Carballido, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, doña María Teresa Álvarez, dice que se encuentra en Italia. Quiere transmitir todo su cariño y enhorabuena, a la vez que le felicita porque a la RAI Pomarada Asturiana se incorpora una nueva voz musical. Le da las felicidades. Doña Pilar Riesco, que debería estar hoy aquí leyendo las adhesiones en vez de yo, también disculpa su existencia por estar de viaje, la secretaria del Centro Asturiano. Don Alfonso Esteban Ezaldonza, directivo también del Centro Asturiano de Madrid. Tenemos una adhesión desde el Centro Asturiano de Torrevieja, en nombre de su presidente, don Enrique Fernández Valdés, y el grupo Gaviana de Candás. También le felicita por la distinción que le otorga este Centro Asturiano. Y bueno, antes de... Nosotros los de la Mini también le ofrecimos nuestro agradecimiento, porque Cristo es la leche. Somos compañeros de la leche. Antes de que Abelino tome la palabra, voy a nombrar a las personas a la mesa. A mi derecha del todo, al final, está don Juan Rodríguez, que es hijo de nuestro presidente del Consejo Superior, presidente de ILAS y presidente de muchas cosas, que se encuentra un poco fastidiado, le ha tocado la lotería del COVID y no puede estar aquí, pero está bien representado de su hijo. A mi derecha está, pues ya lo hemos dicho, don José Prendes, a quien hoy se le entrega esta manzana de oro. Luego nos contará, no es la Montes, ya nos contará cómo está. A mi izquierda, ya también ha sido mencionado, don Abelino Acero Díaz, y se acaba de incorporar a la izquierda de todo don Rafael Lobeto Lobo. Y es que normalmente también se citan a las manzanas de oro, no sé si hay alguno por ahí camuflado que yo no lo vea. Naturalmente, a mi izquierda inmediata, pues sí, ya lo hemos dicho, que Abelino es manzana de oro, y el que se acaba de incorporar, Rafael Lobeto Lobo, también lo es. Y ya, pues sin más, Abelino, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues yo tenía unas palabras preparadas que empezaban diciendo al señor presidente del Consejo Rector del Centro Asturiano de Madrid, pero suena, ¿verdad? Sí. Pero bueno, está su hijo, que es un excelente persona, excelente representación, y bueno, como si estuviera aquí don Francisco. Está don Juan Rodríguez Paloma, que es una persona excelente, excelente, que todos queremos mucho, bueno, él lo sabe. Bueno, me dirigía también al presidente del Centro Asturiano de Madrid, hoy tenemos al presidente adjunto, a las manzanas de oro, que yo tengo solo una a mi izquierda, y a los queridos socios del centro, amigos, todos los que estáis aquí. Entonces, bueno, voy a empezar con esto que había preparado. Buenas tardes. Me corresponde el honor de hacer la presentación de Pipo Prendes en la entrega de la manzana de oro que con todo merecimiento le ha concedido el Centro Asturiano de Madrid. Gran amigo,
tengo el placer de disfrutar de su amistad desde hace cerca de 30 años, aunque debo decir que las primeras referencias de Pipo Prendes me llegaron antes. Si no recuerdo mal, fue allá por el año 1986. En aquellos tiempos yo me encontraba trabajando en Asturias y no había más que la 1 y la 2 en televisión española, pasaba las semanas de trabajo allí y a la noche solía oír la radio. Me entretenía mucho. Y antes de dormir era frecuente que oyera algún programa musical, sobre todo algún programa musical dedicado a alguna persona que presentara música asturiana. Entonces no había demasiada, había alguna figura histórica como podía ser el Presi o podía ser, en aquellos momentos aparecía Rosa María Lobo, aparecía Nuberu, yéndonos exactamente al otro extremo. Luego de Nuberu se desgajó y por allá anda Chus Pedro, con el que Pipo ha hecho muchas cosas recientemente. Y en aquel momento pues había un programa que se llamaba Qué noche la de aquel día, que presentaba en la cadena Rato, una cadena que tenía una emisora que yo recuerdo en Gijón, otra en Pola de Siero y otra en Barca. No recuerdo si tenía alguna más, pero yo creo que esas tres, así es, no me equivoco. Va. Pues entonces había un presentador excelente, que presentaba música asturiana y que hizo mucho por la música y por los profesionales de la música, que se llamaba Miguel Escalada. Miguel Escalada ha muerto hace poco, ha muerto hace no muchos meses. Y bueno, yo quería aprovechar esto, y le pido permiso a Pipo para decirlo, que reclamo un poco más de atención a la memoria del gran Miguel. Miguel Escalada fue excepcional. Y te pido perdón por desviarme un poco de la figura tuya, que es aquí lo importante, ¿verdad?, hoy. Pero yo sé muy bien el aprecio que tú tuviste a Miguel Escalada, lo que Miguel Escalada hizo por ti y por muchos más, y le tuviste aprecio y le sigues teniendo. Pero qué desmemoria hay en Asturias con Miguel Escalada y con muchos más. Vamos a dejarlo con aquellas personas que realmente trabajaron e hicieron por Asturias, y nadie se acuerda, o si se acuerdan poco. Algunos y sus amigos. Y ya no es cuestión de política, no es cuestión de un color o de otro color o del medio. Es cuestión de la sociedad en su conjunto, que es lo más grave. Entonces, bueno, decía, ¿qué tendencia a la desmemoria tenemos en Asturias? Pues, Pipo, me perdonas por este inciso. Pues bien, una noche en aquel programa conocí a un chaval de Candás que se llamaba Pipo Prendes, que presentaba y que lo conocí por la radio, es decir, oí y me presentó una canción que se llamaba Ay Candás, y la canción me gustó extraordinariamente y me puse a buscar con mucha ansia por la discografía de aquel chaval de Candás que se llamaba Pipo, y para conocerlo un poco más, comprar algún disco. Creo que recordar que encontré uno y lo compré en el aeropuerto. Era en el único sitio, porque no había una casa de discos, fui a buscarlo y no había. No había casi ninguno, ni del Pipo ni de los demás, pero en el aeropuerto sí que había. Entonces, bueno, pues ese fue el momento en que yo conocí a Pipo, y desde entonces, pues aquí estoy hoy, y aquí me encuentro. O sea, no necesito decir lo feliz que estoy, lo feliz que me encuentro, por el hecho de ser elegido por ti para hacer la presentación en esta casa tan entrañable para todos, que es el Centro Asturiano de Madrid. Este lugar donde cabemos los asturianos y los que no lo son, pero una vez que entran aquí como si lo fueran. Es necesario recordar, además, que estamos aquí, que no lo puedo dejar fuera, que me lo he apuntado para que no se me olvidara, que entre sus composiciones hay una muy especial y muy querida por Pipo, que es el himno de la FICA, de la Federación Internacional de Centros Asturianos, compuesta en 1986 y dedicada a todos los del mundo. Bueno, eso hace un poco la historia de lo que Pipo es a lo largo y ha sido a lo largo de estos años, y la relación que él ha tenido con los centros asturianos, con este muy en particular, pero con muchos más del mundo, en los que yo sé que tú has estado. Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poco de su figura, y su figura fundamentalmente, y claro, he empezado diciendo que es muy amigo mío, por tanto, a lo mejor podéis deducir de eso que es que voy a decir yo de un amigo al que yo aprecio mucho. Pero es que no sea amigo mío solo, es que es amigo mío y de todos los demás. Es que no conozco a nadie, presentes y ausentes, que no sea amigo de Pipo, o como mínimo, que no sea enemigo. Eso es lo mínimo. Entonces, Pipo, además de amigo de esta casa, que por ser amigo no le dan la manzana de oro a nadie,
La Junta Directiva del Centro Asturiano ha tomado la decisión de concedérsela porque, además de un artista de primer orden, hay otra cualidad en él que le hace extraordinariamente importante, que es una excepcional persona. Él siempre ha hablado de sí mismo diciendo que a lo que más aspiraba, Pipo, ¿verdad?, es: yo aspiro a ser un hombre bueno. He oído muchas veces, he oído algunas cosas de él y esa es una de las que he oído muchas veces. Bueno, yo creo que lo ha conseguido, o sea, cuando uno se lo propone, esas de las cosas que dependen de uno, o sea, uno puede ser más inteligente o menos inteligente, más alto o más bajo, más guapo o más feo, eso te lo da, pero ser bueno depende de cada uno, y si uno quiere ser bueno, es bueno, y Pipo quiere ser bueno, y lo ha sido, y yo creo que lo va a seguir siendo, eso no hay ninguna duda. Entonces, no conozco persona alguna que haya tratado con él que no hable bien, que no le respete, que no le admita que no le admire y sobre todo que no le quiera. Bueno, me bastaría con decir que en una tierra tan complicada para que sean reconocidos los méritos ajenos como es la nuestra, no solo se lo reconocen los asturianos en general, sino que lo veneran los candasinos. Eso tan difícil que es de ser profeta en tu propio pueblo. Y yo digo, Pipo no es solo profeta, sino que en su pueblo, ¿verdad?, ya lo tienen en los altares, pero en los altares ciudadanos, no me penséis que a donde le llevaron sus vecinos. En los otros, los divinos ya tienen a ese Cristo que vino de la mar y al que Pipo y los mariñanes de toda la costa asturiana, ya sean carreñeros, luarqueses, pisuetos o llastrinos, respetan y veneran. Bueno, voy a pasar unos detalles biográficos porque si me extiendo en la biografía estaría aquí hablando esta mañana. Pero voy a empezar hablando de José Manuel Pérez Prendes Pantiga, que es el nombre real y con el que fue inscrito en el registro pocos días después de su nacimiento en Candás el 11 de enero de 1956. Sus padres, él y su hermano Alfredo, que aquí está presente, también están sus hijas, y su nieto, luego hablamos del nieto, pues formarán en el futuro una familia querida y respetada en la preciosa villa que les vio nacer. Me refiero a Alfredo, a Pipo y a los padres. Allí pasó su feliz infancia, bajó al puerto, creció corriendo en la Baragaña y allí sigue residiendo. Nunca dejó su querido concejo de Carreño y a donde va lo lleva consigo. En Candás cursó sus primeros estudios y hasta quinto de bachillerato en el instituto. Sexto y co lo hizo en Oviedo, en los Escolapios, en Loyola, y después se trasladó a Madrid y en la capital estudió psicología. Y al mismo tiempo, esa cosa que no podía dejar nunca, que es la música, pues cursó la carrera de piano, que llegó a cuarto, y dice que es que le era tan fácil estudiar la carrera de piano y sobre todo solfeo, que es que no sacaba mejores notas porque era todo muy fácil, nunca estudió. Eso dice, pero bueno, probablemente sea verdad. Es verdad que además de que le resultaba muy fácil, luego con su música nos lo ha demostrado no repetidas veces. A José Manuel siempre le gustó la música. Desde su primera infancia supo que su futuro estaba encaminado hacia esos derroteros. Empezó a escribirlo cuando a los 10 años entró a formar parte de la Escolanía del Santísimo Cristo de Candás y a los 11 va a Roma y ante su santidad Pablo VI en el 11 Congreso de los Pueri Cantori canta la oración de la paz. Este es un acontecimiento que marcó su vida para siempre. Él recuerda con extraordinario cariño aquel suceso, ¿no? Y su inquietud por la música no cesó y en esos años de adolescencia pues creó un grupo. Todos en aquella época pensábamos en que había que crear un grupo musical, lo que pasa es que solo algunos eran capaces de hacerlo y los demás no, como yo, claro. Pero los que eran capaces, un grupo que se llamaba Abarique, ¿no es así? Y desarrolló sus primeros pinitos musicales en la adolescencia, ¿no? 14, por ahí. Y bueno, ya en 1980 y como solista tiene la oportunidad de grabar su primer disco con la Sociedad Fonográfica Asturiana. Y ese mismo año, una gran empresa discográfica que se llama Fonogram, le ofrece la oportunidad de grabar en Roma con Guido y Mauricio De Angelis, dos personajes importantísimos productores de música en Roma, y graba su primer disco. En ese disco aparecen canciones que yo conocí luego mucho después, pero que no, que una como Te lo ruego, que era la cabecera del disco, ¿verdad? Otra que se llama Sarcha o Sara, que os recomiendo escuchar, se puede buscar en YouTube, son extraordinarias, son unas canciones de las primerísimas y son unas canciones extraordinarias que os recomiendo y os aconsejo que vengáis. Y ese disco salió con el nombre de José Prendes. Todavía no había aparecido Pipo, Pipo apareció más tarde.
Estos dos hermanos, me refiero a los hermanos de Angelis, fueron pues eso, músicos y compositores extraordinariamente importantes en aquella Italia de aquel momento. Y en aquel tiempo en que todo parecía sonreírle a José Manuel, a nuestro amigo, que entonces era José Manuel, aún no era Pipo, pues con Fonogram, pues resulta que le aparece una competencia, y claro, la competencia era dura. Es aquel cantante que sigue estando por ahí, que se llama Francisco, y que representó a España en la OTI con una canción que es Latino, que seguimos oyendo, una grandísima canción. Y entonces Fonogram en aquel momento apostó por Francisco. Bueno, la figura de Pipo es espléndida, pero es que Francisco es mucho más alto. Eso, y entonces claro, había que, ¿verdad? Yo creo que eso influyó muchísimo. Y era además en aquel momento en que los cantantes valencianos estaban muy de moda, que estaba pues todos aquellos, es decir, tantos como hubo en aquel momento, que hubo una auténtica, pues un gran equipo de Nino Bravo, Juan Bravo, bueno, muchos de ellos, como Pinino, murieron en un accidente de automóvil. Bueno, pues en Fonogram apostaron por Francisco y tenían dos grandes figuras, lo sabían perfectamente, con cualquiera hubieran salido adelante, pero apostaron por Francisco. Bueno, Pipo no se consideró perdedor, nunca se considera, no es su estilo y este hecho no le afectó en absoluto. Era joven, era brillante, le gustaba lo que hacía y dijo, pues para adelante, ahí está. A continuación, otra vez dos grandes, extraordinarios productores, esta vez no italianos, sino españoles, uno de Luanco, el gozoniego Nacho Artime, y Jaime Azpilicueta, que estaban poniendo en marcha nada menos que Jesucristo Superstar. Luego pusieron Evita y, bueno, aún siguen por ahí haciendo cosas verdaderamente extraordinarias en la música española, ¿no? Pues le ofrecieron, pues ya que vente a Madrid, como aprovechas, vas a hacer el servicio militar y de paso, pues actúas, te hacemos una prueba y entras en San Jesucristo Superstar. La oportunidad era extraordinaria, claro, no podía ser mejor. Bueno, Jesucristo Superstar fue un exitazo tremendo, como todos sabéis. Pues de nuevo volvió a salirle otra cosa que no contaba con ella, que es que entró en la Policía Militar Aérea y un día hacía guardia y al siguiente descansaba para la guardia del día siguiente. Es decir, que un día tras otro no hacía otra cosa. Allí estáis algunos. Bueno, pues está aquí la división aérea total, ¿no? Completa. Pues entonces, Pipo, yo te ponía las guardias. Fíjate. Tenemos un piloto pero se ha matado, ya no puede. Bueno, pues aquello le hace que tenga que volver a dejar un poco de lado su carrera musical y a servir a la patria. Bueno, como todos, así tenemos hoy la patria de buena, gracias a vosotros, eso está claro. Entonces tuvo nuevamente que renunciar a esta oportunidad, pero bueno, aquello se acabó. Y por fin pudo dedicarse a la música plenamente y ahí viene ya pues toda su carrera, ¿no? Lo primero, de las primeras cosas es grabar nada menos que con los Virtuosos de Moscú, un grupo que se había situado en Oviedo en aquellos momentos, que habían salido de aquella Unión Soviética que tanta gente emigró o se marchaban, vamos, y graba dos discos, Asturias de mis amores 1 y 2. Luego crea sintonías para programas tan importantes como Protagonistas, con Luis del Olmo. Compone el himno del Avilés, el club Los Gorilas de Candás, y este último lo hace además, aquí ha llegado un recuerdo, ¿no?, de Gaviana, lo hace con Gaviana, un coro muy especialmente querido por Pipo, que se crea en el año 1985 por antiguos componentes de aquella escolanía en la que Pipo empezó a cantar con apenas 10 años, y de la que forma parte también su hermano Alfredo, que aquí tenemos, del que Pipo suele decir con orgullo que canta mejor que él. Bueno, yo no me atrevo a meterme en líos de familia, pero sí digo que canta muy bien. Los que le hemos oído decir, pues Alfredo canta maravillosamente. Ya quien lo hace mejor, ese es un tema que hay que resolver de la puerta para adentro, ¿eh? Pero bueno, a continuación Pipo ha viajado a América muchas veces en años sucesivos. Bueno, de sus discos no puedo citar todos porque entonces no haría otra cosa. Y sus canciones. Viajó a América, estuvo en Buenos Aires, que yo sepa, Ciudad de Panamá, México, República Dominicana. Ha llevado su música, su asturianía, su bonomía a todas partes donde va. En todos los lugares le recuerdan con cariño y esperan su regreso, siempre se lo están pidiendo. Y seguro que va a volver, eso no me cabe ninguna duda, porque le recibirían con las puertas abiertas. A lo largo de su carrera ha grabado 9 discos en solitario y otros 7 en compañía, entre otros de Joaquín Pichán,
con su querido grupo Aviana, o con Rosa María Lobo, o con los citados virtuosos de Moscú, ¿no? Tiene cerca de 200 canciones registradas en la Sociedad General de Autores y alrededor de otras 200 compuestas y guardadas. Yo alguna cosa de su trayectoria musical en la que tuve la enorme suerte de estar presente y que hoy quiero recordar aquí fue la representación en las calles de Candás en el verano del 2003 de la obra marinera por excelencia en la literatura asturiana, José. Aquella obra que bueno, que discuten los de Candás y los de Cudillero, si esto es Cudillero o es Candás. Yo creo que son los dos. Son los dos porque el Cristo está en Candás y porque ese comienzo de José, que lo cito de memoria cuando dice rodillero, que es como él lo llama, no es gentil, pero es sublime, lo cual importa más, es aplicable a ambos, pero es más aplicable todavía a Cudillero, pero el Cristo está en Candás. Entonces yo creo que ahí mezcla a las dos. Y Pipo tiene la valentía, pero la auténtica valentía de coger y llevarla y ponerla en escena en la villa de Candás. Contó con unos artistas excepcionales, como Aitana Sánchez Gijón, Paula Echevarría, Silvia Marsó, Paula Echevarría también candasina, claro, Silvia Marsó, Irene Visedo y desde luego el pueblo de Candás entero. Yo recuerdo que estaba Candás entero en la calle. Fue un éxito apoteósico, toda la noche hubo un temor enorme a unas nubes que aparecían, pero que en ningún momento soltaron ninguna gota de agua y se permitió que se hiciera una representación excepcional. A mí, yo eso he hecho de menos que no se vuelva a hacer alguna vez, porque merecía la pena. Digo, entonces, bueno, supongo que había tantos candasinos como gente de fuera, porque estaban las calles completamente llenas. Y supongo que este hecho y otros semejantes son los que le han llevado a ser un personaje tan querido en el pueblo que le vio nacer. Siempre ha estado dispuesto a realizar cualquier cosa que beneficiara a su Candás querido y a sus convecinos. Sus grabaciones por la TPA, ya en forma de musicales, los programas de actuaciones con Chus Pedro últimamente, entrevistas sobre su vida, o programas como Estación Asturias, una serie de 13 capítulos sobre la historia del ferrocarril en Asturias y el enorme valor de su patrimonio. La sigue Asturias entera. Todo esto, bueno, yo tengo que agradecerle a Pipo que de vez en cuando en ese programa participé en un par de temas. A mí el mundo del ferrocarril me interesa mucho, ¿no? Y me dijo si intervenía y bueno, gracias a eso hay sitios por Asturias que me dicen, mira, ese señor sale, y me dicen los niños. Digo, no sale, Pipo Prendes, yo hago ahí de semitelonero, no llego ni a telonero, bueno. Pues todo esto lo hace a la vez que mantiene una ingeniería en Avilés, un trabajo diario de todos los días en una importantísima naviera asturiana. Y parece mentira, pero yo no sé cómo cuando me manda canciones y me dice, ¿qué te parece esta? ¿De dónde sacas tiempo para hacer todas esas cosas? Porque al final yo sé que todas las va haciendo, y lo que no sé es cómo lo haces. Bueno, Pipo siempre mantiene que en su día a día, ya sea en lo laboral o en sus manifestaciones artísticas, todo lo que hace lo hace con pasión, con esa pasión sin la cual no es posible realizar en la vida nada y es imposible llegar al alma de los que quieres que te escuchen o que te atiendan, ¿verdad? Y pasión es poner el sentimiento en cada nota, como lo hace en cada interpretación. Además, él dice a menudo que cuando se canta es imprescindible, esto también te he oído muchas veces, ¿verdad? Cantar con respeto. Frase que repites muchas veces. Y dice que hay que cantar con respeto, ya sea ante un público numeroso, en un teatro muy grande, o en un chigre, o tú solo cuando cantas en la ducha, ¿verdad? Pero siempre cantar con respeto. Dice, ¿cómo hacía? Yo decía, ¿cómo hacían? Que es verdad. Aquellas trabajadoras de las conserveras, en Candás y en otros sitios, pero en la bodega, cuando se reunían, se ponían a trabajar y todos cantaban, que hay canciones que son magistrales. Bueno, ni a Alfredo ni a Pipo, aquí no hay hoy más candasinos, me parece, no se lo vamos a... ¿Hay algunos? Ah, pues, no es que me perdonen. Los de campesino. Y los que están emboscados. Está de broma, no hagas caso que está de cachondeo. No lo digo porque es David, es detrás de ti, campesino. Ah, bueno, vale. Bueno, pues digo que esas trabajadoras, esas canciones que tantas veces inspiraron a Pipo, porque Pipo se ha inspirado muchas veces y de hecho sigues haciendo canciones. Bueno, digo que a mí me resulta difícil constatar todo esto, me resulta muy sencillo cuando oigo sus canciones, porque
Yo, de verdad, os lo digo de verdad como lo siento, qué fácil es trasladarse a París cuando escucha su bailarina. Esa bailarina es una canción de la Rive Gauche pura. O sea, yo lo oigo y ahí está Pipo. O cuando oyes El extranjero de Moustaki, que dices, pero qué maravilla, cómo lo hace de bien, ¿no? Y luego cuando dices, si te vas a oír, pues oyes, voy a citar algunas, ¿no? Posada Jamaica, allá en La Habana, o La Habanera Vieja, pues es como si estuvieras en los muelles de Cádiz y vieras el vapor salir allí al fondo que se marcha para Vara o Veracruz. A veces dices, si agarra una guitarra y nos pone a tocarnos el indiano, pues te puede romper el alma, es verdad, sobre todo a los que hemos tenido parientes, que los hemos tenido casi todos los asturianos que han emigrado alguna vez, que han estado en algún lugar de América, pues dice, te puede romper el alma poniendo música a la vida de aquellos que un día marcharon al otro lado del mar y décadas después regresaron a las aldeas que les vio nacer, y aquello de ni eres asturiano en México, ni eres mexicano, eres el asturiano, el extranjero en México, y eres el mexicano en Asturias, en tu propia aldea, ¿verdad? Eso en la canción de Pipo es maravilloso, lo bien que está reflejado, es maravilloso. Luego los boleros, los fados, canción mexicana o las canciones con raíces flamencas, que lo hacen muy bien. Digo yo, parece mentira, o las propias, bueno, las composiciones propias de esas no hablo, pero que parece, su música es inspiradora, es alegre, es triste, es nostálgica, aviva el recuerdo, es vida en definitiva, es sentimiento. A mí me resulta increíble que un casi marinero y ferroviario de Candás, autor de esa maravilla, otra maravilla que tiene en su discografía, que se llama El Carreño, que es otra obra, bueno, verdaderamente magistral, ¿no? Asturiano por los cuatro costados, cuando le oyes interpretar el romance de Curro el Palmo, te pone los pelos de punta. O sea, puede transportar al oyente a ese camino que dices, a la derecha, según se va al cielo, en el territorio de Frascuelo, oigas a Curro el Palmo tocando palmas. Eso se oye en tu canción. Y se oye en tu canción, y yo después de oír esa canción la he buscado, la interpretación de Serrat es buena, es el autor, pero yo creo que la de Pipo es mejor. Hay dos que son extraordinariamente buenas, pero que están a su nivel, que son Antonio Vega y Pasión Vega. Esos tres hacen la mejor canción del romance de Curro el Palmo que yo haya visto nunca, que haya oído nunca, perdón. Entonces, solo los grandes son capaces de hacer canciones de esas. Así que, querido Pipo, en esta presentación yo me quedaría absolutamente completo si me olvidara de Claudia y de Natalia, tus dos niñas del alma, las que te roban el sentido, esas flores del agua, ¿no? A las que dedicaste un disco con ese título. De esas flores, su abuela Noemí y tú habéis obtenido un preciadísimo fruto, que se ha marchado, que se va a hacer, bueno, el pobre, bastante aguantado, ¿no, Javier? Que anda por ahí. Y, por cierto, guapísimo y sonrientísimo, y bueno, es el comienzo de un futuro hermoso que acaba de empezar. Ese futuro, tú lo dices con frecuencia, siempre está por llegar, y al que hay que enfrentarse con esperanza y con alegría. Y, por supuesto, tampoco me puedo olvidar de otros dos grandes colaboradores que me hubiera gustado que estuvieran, pero no están, que son Alfredo Pérez Berciano y otro que es Fernando Pérez Vega. Alfredo Pérez Berciano no voy a decir nada de él porque aquí hay representación suficiente de él. Entonces, todo lo expuesto anteriormente, que es mucho, tu indiscutible amor por Candás, por Asturias, te hace merecedor con todos los honores de este galardón tan apreciado por todos los que ya lo tenemos. El que lo que sea, poseas tú, querido Pipo, lo engrandece todavía mucho más. Con todo mi cariño te doy el más grande y el más entrañable. Muchas gracias. Bien, pues ahora, antes de que Pipo tome la palabra, que se tranquilicen los nervios, aquí, por tradición, tu padre es el que leía los diplomas y hacía la entrega. Como estás en su representación, ¿te importa hacerlo? No. Bueno, yo te digo, pues, después de que reciba la mano. Y nada, pues no estás obligado a hablar, ¿eh? ¿Sí? Pues venga, Sara, tiene la palabra, Pipo. Pues buenas tardes. La primera.
Primero, Esperamos hacerle la imposición. la entrega. Perfecto. La imposición. Cálmate, Pipo, que se vas a tener tiempo para cantar y tal. Más o menos de cantar. Hoy hay más. Que sí, joder. Bueno, gracias. Esta ha sido la sintonía para la imposición de la manzana y la lectura del título, por favor. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don José Manuel Pérez Prendes Pantiga, Pipo Prendes, por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta casa regional, por emocionarnos con su prolongado y bello canto al amor, a la vida, a la mar y a Asturias. En Madrid, el 19 de mayo de 2022. Bueno, pues estoy muy emocionado y me vais a permitir deciros dos palabras. Yo recuerdo un día, asistía a un homenaje que le hacían al padre de Juan, al buenazo y al gran Francisco Rodríguez, y entonces eran el Reconquista, recuerdo, y entonces subió al estrado y lo que hizo fue leer unas palabras que había escrito y dijo: podía hablar y deciros cosas sobre la marcha, pero quiero que notéis el acto de deferencia que tengo hacia vosotros y que me curré las palabras que quería deciros, porque no podían ser así sobre la marcha. Y entonces aquello me causó impresión, y digo, caray, qué bien, ¿no? Se lo trabajó. El mismo respeto al que aludía Francisco Rodríguez, al mismo respeto aludo yo hacia vosotros. Entonces escribí esas 4 palabras, ¿no? Autoridades aquí hoy presentes. En primer lugar, agradecer las palabras de mi querido amigo Avelino Acero. Es un gran honor para mí contar contigo como padrino o presentador en este acto de entrega de la Manzana de Oro a este candasín que sabes te quiere mucho. Sí, es verdad. Llevo toda la vida cantando y tengo claro que ha sido la música la que ha decidido que así fuera. Ella me ha elegido a mí y no al revés. Yo solo le he dicho, sí, quiero. Y desde ese momento hemos comenzado un romance que nos ha traído hasta este año 2022, superando con creces nuestras bodas de oro. Nuestro idilio continúa y ha ido enriqueciéndose y haciéndose cada día más sólido y consistente. Nos tenemos respeto, mucho respeto, y no por eso de la obligación, sino de motu propio. Somos cómplices, nos entendemos muy bien. El paso de los años nos regala presente e intemporalidad. Lo que sobresalientemente nos interesa es ser auténticos entre nosotros, y esa autenticidad caracteriza nuestra relación. Me merecen el mismo respeto Schubert, Mozart que Camarón de la Isla, Cohen o Sabina, y cómo no, mi querido José González el Presi, La Pastorina, la Sinfónica de Berlín, Leoni Quiroga, Fito, Sting. Es muy curioso. Suelo repetir que una de las grandezas que me ocurren a la hora de cantar es que cada vez que interpreto una canción es siempre como si fuera la primera vez.
El reloj se pone a 0 y la intensidad es máxima. Siento la necesidad de respetarla, de cantarla desde dentro de ella. Una sensación única, quizás de locos, que quieren serlo, por ellas, las canciones, la música. De esta relación de amor profundo no solo se beneficia quien crea o interpreta, también lo hacen quienes disfrutan de ese arte intangible, sin forma, que es capaz de calmar nostalgias, de avivar sentimientos, de hacernos vibrar, de agitarnos y de calmarnos, de viajar a través de los recuerdos que nos evocan. El mundo está necesitado de ese amor y belleza que de la música emana, armonía que llegue de corazón a corazón, la que nos hace mejores personas, la que nos equilibra y conmueve al mismo tiempo, agua de música que limpia, refresca y calma la sed. Gracias a la música estoy en este día aquí, recibiendo esta manzana de oro que tanto me enorgullece recibir. ¿Cómo no te voy a querer, querida música? ¿Cómo no te voy a querer con locura, amado Cantábrico, querida mar? Me sale tu salitre por los trastes de la guitarra, por los poros de la piel, cuando te canto habaneras, que tanto me gusta interpretar. Estoy poniendo un poco tonto, ¿no? Por cierto, en estos sombríos días que a todos nos ha tocado padecer por culpa de la pandemia, he logrado que el drama fuera menos de lo que podría haber sido, en mi caso, gracias al refugio que ha supuesto tener más tiempo del habitual y echarnos una mano mutuamente ante la incertidumbre de la situación. He compuesto un buen puñado de canciones. El silencio y la soledad de muchos días me han servido para adentrarme en el mágico mundo de la inspiración. He cantado por muchos centros asturianos en España, en Europa, en Latinoamérica, y el primer comentario que me hacen siempre, estando lejos de nuestra tierra, es que escuchar a gente de la tierrina cantar es trasladarse a Asturias, es volver a casa, y escuchar esto llena de satisfacción. Con Madrid tengo una relación muy especial porque buena parte de mi vida profesional se ha desarrollado aquí. Continúa haciéndolo y porque sobre todo mis hijas Natalia y Claudia y ahora mi nieto Javier viven aquí y todo ello hace que venga asiduamente a nuestra capital. Este querido Centro Asturiano de Madrid ya tuvo la deferencia de concederme el urogallo de bronce en Asturias hace un puñado de años y recuerdo que fue en la Feria de Muestras de Gijón y ahora decide otorgarme la manzana de oro. ¿Qué queréis que os diga? Me quedé de piedra cuando hace unos meses me llamaron por teléfono para comunicármelo. Es una sensación muy agradable la que se siente con una noticia así. Un honor que hace inolvidable este 19 de mayo de 2022. Y acabo. Un acto en el que me enorgullezco de estar rodeado de tantos amigos, familia, término que hago extensivo a esta familia asturiana que tan ilustremente representáis. Seguiré haciendo música mientras Dios me dé salud y fuerzas. Al igual que la música planta semillas en los corazones, los centros asturianos son semillas de nuestra tierra que germinan gracias al esfuerzo y desvelos de personas como vosotros que lográis que nuestra esencia se mantenga y perdure por toda la geografía de este pequeño, insignificante, diría yo, planeta
que tan necesitado está de nobleza y de amor del bueno, que diría José Alfredo Jiménez. Muchísimas gracias, hombres y mujeres del Centro Asturiano de Madrid. Me habéis hecho muy feliz con esta distinción, la Manzana de Oro, siempre en mi corazón. Muchas gracias. Sí, 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 claro. Mejor donde corresponde. Bueno, yo sí me... Herminia Menéndez. Sí, también quiero decir que el padre Ángel me llamó... Quiero decir que el padre Ángel, mi amigo el padre Ángel, tuvo la deferencia de llamarme ayer también por teléfono para decirme que tenía un viaje, qué raro, el padre Ángel viajando, ¿no? Y entonces le hacía imposible estar aquí. Y hace un momento el prestigioso economista y prohombre asturiano Álvaro Cuervo me llamó desde Capadocia, ahora mismo, para decirme que, hombre, no le iba a dar tiempo a llegar, ¿no? Y digo, nada, disculpado. Álvaro y capaz, o sea, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Los orogallos se hacen en material, podría ser en madera, pero no les llamaríamos orogallo de madera. Tú no tienes el orogallo de bronce, porque dices, ¿y quién tiene el de plata? ¿Y quién tiene el de oro? Es que no existen. El metal es único para todas las categorías. Tú has recibido el orogallo por canción, por la canción. ¿Exacto? Muchas gracias. Bueno, no sé si has terminado por completo ya. Sí, lo que pasa es que mi amigo Javier Hidalgo me decía el otro día, macho, no te enrolles mucho, es porque lo tuyo es trasladar cosas a través de la guitarrilla. Entonces no vengo con mis músicos, pero si me permitís, yo os interpreto solamente 2 canciones, si me queda voz porque me emocioné mucho hablando. Entonces si me permitís, yo cojo una guitarrilla y os canto 2 canciones. Hijo, el romance de Curro el Palmo. Nos vas a hacer muy feliz. La marina se sube a la aviación. Ese es con calma. Es una es verdad. ¿Estás hablando? ¿Qué pasa? Sí, de ese no puedo, porque sé que va a estar mejor. Sí, sí, el Juanjo mejor. ¿Cómo estás? Lo que os estaba diciendo es que no tengo la suerte de tener a mis músicos hoy aquí y con la voz tocadilla porque me emocioné y todo me afecta a la voz. No, prefiero sin micro. No, por favor. Sí. Bueno, o déjalo ahí de fondo, pero lo lejos. Así mejor. Me vais a permitir que os interprete una canción que sirva para homenajear y para manifestar el recuerdo que tengo y seguro tenemos por todas las personas fallecidas por COVID. Todos tenemos a alguien que se nos ha ido o tenemos personas que lo han pasado mal, ¿no? Nuestro querido Francisco hoy, gracias a Dios, sin ningún problema, pero está también el hombre afectado por COVID, ¿no? Recuerdo que este verano
el banco y sucedía que en el banco había dos personas que me habían fallecido, un buen amigo y una buena amiga, y les escribí esto. Llegó el día y aún no me lo creo, tan de repente ocurrió el final y los planes y proyectos, todo, ¿a dónde han ido si tú no estás? Saco fuerzas desde la flaqueza y te juro por tu inspiración que tu ejemplo, amor, no ha sido en vano. Ahora descansa, que estás con Dios. Decirte que lo hemos superado, que no lloramos en soledad, sería engañarte y no es el caso. Te echamos de menos cada día más, pero estoy seguro que descansas en la plenitud feliz en paz. Por ti laten nuestros corazones, a la otra orilla tú y la bondad. En el cielo, según vais de frente, está la fuente del buen querer. Allí viven quienes tanto aman, los que ya nunca más tienen sed. Desde allí protegen nuestros pasos. Ánimo, otro más, un paso más. Ama mucho y vive el presente. Te quiero desde la eternidad. Y deciros que hoy es un día que me emocioné también mucho, porque resulta que el día 28 de este mes de mayo es el 4º aniversario del fallecimiento de mi admirada María Dolores Pradera, la gran dama de la canción. Yo la cantaba desde niño. Y voy a permitirme contaros una anécdota. Hace unos meses yo estaba en mi casa, me acuerdo que estaba a punto de salir de casa para ir al cine, y veo una llamada de un número de un teléfono que desconocía, y me dice: ¿Pipo Prendes? Y digo: sí. Una voz de actor, de profunda y tal. Dice: mira, soy Fernando Fernán Gómez. Y yo miré así, y dice: ¿una broma o algo? ¿Qué pasa, no? Era el hijo de María Dolores Pradera y de Fernando Fernán Gómez, que hoy tengo el honor de que haya decidido estar aquí conmigo, y aquí está en la segunda fila. Y bueno, es una canción, y me llamaba para felicitarme. Yo digo: misión cumplida, ya está, la sangre de María Dolores ya me ha felicitado, he conectado con él. Entonces, estoy encantado. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Y ante este evento de que se celebre el día 28, el aniversario de su fallecimiento, yo me voy a permitir cantaros una canción
que le compuse a María Dolores. Me ayuda en la letra es de Marcos Salvador Romera, y este vals, este 3x4, sin mis músicos, suena poco, pero como estamos aquí en la sala de la cocina de casa, pues no pasa nada, cantamos aquí a pelo estas palabras para la dama de la canción. Se marchó por las veredas y los senderos del viento, María Dolores Pradera, a cantarle al firmamento. Señora de fina estampa, la que derrama lisura y derrocha cuando canta tanta belleza y dulzura. Con jazmines en el pelo y lirios en la garganta, airosa va por el cielo entre nubes mientras canta. Esa voz que al aire vuela en homenaje a la vida, con la flor de la canela en su mantón de Manila, y dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas, y dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Cómo me gusta cantarte, María Dolores. Por la veredicta alegre, con luz de luna y de sol, se pasea para siempre la gran dama de la canción, de rancheras y boleros, de fados y de habaneras, va sembrando el cielo entero María Dolores Pradera, y dice que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Mi lenguaje es el lenguaje de la mar, porque como antes decía, el salitre y estar cerca de la mar, además para estar cerca de la mar no me hace falta estar próximo físicamente, ¿no? La siento
de una manera casi compulsiva donde sea. Y no me pasa, estoy encantado en Madrid o en Lérida o donde sea, pero la mar ya forma parte de mí, somos lo mismo. Y me lo paso muy bien creando canciones. Hoy está Primi, mi querido Primi de Gaviana, con Gaviana y con mi hermano, de quien aprendí lo que sé para cantar. Y hay una canción con lenguaje de mar que se titula Habanera Vieja, va por los marinos. Ya se ganaba la vida, 13 años tenía y la escuela se acaba. Tiempos duros aquellos, recuerda ya viejo el lobo de mar. Rapaz de barco despierta, que son las 3:30, apúrate más. Y despiertan los marineros, que la mar está bella y amainó el temporal. Susurraba la madre, la novia del alma, su reina del mar. Una habanera vieja, lejana suena mirar, se van. Dejan atrás estelas, caminos nuevos que navegar. Van cortejando mares, la proa al norte, a bordo está gente de bien, hombres de mar, soplos de libertad. Quiero sentir la inmensidad, que contigo quiero estar. Chiquillo creció pronto, se hizo mayor y siguió la andadura. Muchos amigos quedaron allí arrebatados, la galerna cruel, tiempos difíciles, penas, la huella que queda, curtiéndole fue. Hoy sus 2 hijos marinos recorren el mundo, se acuerdan de él. El padre espera en el puerto, la mar le contempla, es su amante y su bien. Una habanera vieja, lejana suena mirar, se van. Dejan atrás estelas, caminos nuevos que navegar. Van cortejando mares, la proa al norte, a bordo está gente de bien, hombres de mar, soplos de libertad. Quiero sentir la inmensidad, que contigo quiero estar. Quiero sentir tu inmensidad, contigo quiero estar. Muchísimas gracias.
momentos se abrirá esa persiana que hay ahí para pasar a tomar un vino y seguir hablando de todo esto. Amigo Pipo, gracias por tu agradecimiento contado y cantado, tan maravillosamente contado y cantado. Enhorabuena por la manzana y por todos los méritos que has hecho para conseguirla. Ahora sí, vamos a entonar el himno de Asturias, acompañados a la gaita con las notas de la gaita de Marta Arbas.